Hola, hoy voy a presentar el enembrado de la Janome CPX 2000 que presenté a usted en una video de desempaquetado. Dispone de 4 bobinas. En primer lugar, cuando va a enhembrar la máquina, suba siempre el pie prensatelas para liberar la tensión y también gire el volante hacia usted para elevar las agujas hasta su posición más alta. Entonces vamos a empezar tirando el hilo de cada carete y engancharlo en los recovecos de la barra del portacarete. Por supuesto, empecé por subir la barra en primero. El hilo del carete a la derecha corresponde al hilo del gancho y los otros 3 caretes en la izquierda sirven para las agujas. Si se usa una sola aguja, entonces vamos a hacer una puntada de cadeneta. Y si se usa 2 o 3 agujas, hará una puntada de recubrir para coser dobladillos. Elegimos para mantener la aguja izquierda, central o derecha en función de la anchura de la puntada que se desee. El enhembrado del gancho es el más complicado de los 4 hilos a enhembrar, pero queda aún bastante sencillo de hacer y hay solo un gancho. Es manejable. Primero, para cada carete consiste en deslizar el hilo debajo de la placa de metal delante de cada bobina. Para ello, debemos mantener el hilo tenso en cada lado de la placa. A continuación, deslice el hilo por debajo de la placa y cuando escuche un pequeño clic, se retiene el hilo y no puede ir. Esto es lo que queremos. Para comprobarlo, se puede tratar de quitar el hilo de la placa para ver si se retira. Si se retira, el hilo no está bien deslizado. Entonces, vamos a pasar el hilo a través de los discos de tensión. Debemos proceder de la misma manera, así mantener el hilo tirado de cada lado del disco de tensión. Ahora, para enhembrar el gancho, abro la tapa frontal de la máquina y bajo el hilo hacia la muesca metálica abajo y así, a pesar de tirar del hilo en el interior de la máquina hasta que la pequeña barra de metal haga clic y así retenga el hilo. Para asegurarse de que se inserta el hilo, puedo tratar de tirar el hilo y si no sale de la muesca es que está bien posicionado. A continuación, gire el volante hacia usted para elevar las agujas hasta su posición más alta, que también tiene el efecto de alinear las 3 barras de metal que nos servirán para seguir el enhembrado del gancho. Cuando estas 3 barras están alineadas, debe pasar el hilo a través del agujero en el extremo de las 3 barras, como eso. Una vez hecho esto, vamos a pasar el hilo a través del agujero en la parte inferior del gancho de abajo hacia arriba. Puede ser facilitado por las pinzas. La ventaja de esta máquina es que el enhembrado se realiza verticalmente y no horizontalmente, como bastante collareta, por lo que es más ergonómico. Además, podemos liberar el gancho para que ésta se incline a la derecha para facilitar el acceso. Para ello, tire el botón gris hacia usted.
el gancho emerge y moveré mi hilo en el gancho en la parte superior. Aquí el gancho emerge y moveré mi hilo en el gancho en la parte superior, en el extremo derecho del gancho, siempre con la ayuda de las pinzas. Luego, en el agujero en el extremo izquierdo de la parte superior del gancho, hacia la parte trasera de la máquina. Ya está hecho. El gancho está enhebrado. Entonces puedo poner el gancho en su posición original, empujando a la izquierda en el gancho. Ahora vamos a enhebrar las agujas. Dejo abierta la puerta de la máquina porque hay una ilustración con colores que recuerda cómo enhebrar cada una de las agujas aquí. Comenzamos con la aguja izquierda. Usted comprenderá por qué más tarde. Entonces, llevo el hilo de la bobina de izquierda y, tales para las primeras etapas, deslizo el hilo debajo de la placa de metal y luego paso el hilo a través del disco de tensión de la aguja izquierda. Le agarro en la muesca ubicado debajo del disco de tensión para evitar que el hilo salga. Luego, agarro el hilo a la siguiente muesca de la izquierda que se encuentra justo antes de la placa metálica grande vertical, aquí. Una vez que el hilo pasa por la muesca, procedo como enhebrar una aguja en una máquina de coser. Paso el hilo alrededor de la barra metálica vertical hacia la izquierda abajo. Hay que seguir el sentido de las flechas dibujadas sobre la máquina y luego pasa usted el hilo en la barra horizontal de la derecha a la izquierda. Entonces, ya que nos ocupamos del enhebrado de la aguja de izquierda, debemos pasar el hilo detrás de la placa del guía hilos y pasar el hilo entre la primera y la segunda guía, empezando por la izquierda. Las otras agujas se encadenan de la misma manera, excepto en este guía hilos, porque el hilo debe pasar a través de la guía detrás de la placa del guía hilos desde la derecha y pasar el hilo de modo que cada hilo será separado por guías metálicas y así no pueden mezclarse. Es por esta razón también que se procede en un cierto orden para enhebrar las agujas. La aguja izquierda, luego la aguja central y la aguja derecha. Luego, paso el hilo por la derecha en la guía horizontal metálica. Luego, se puede pasar el hilo a través del ojo de la aguja izquierda. Ya, la aguja izquierda está enhebrada. Entonces, puede proceder de la misma manera para la aguja central y finalmente para la aguja derecha. Así, para la aguja del centro, tiro el hilo del segundo carrete desde el lado izquierdo, deslizo debajo de la placa de metal y luego tiro el hilo a través del disco de tensión, le agarro en la muesca de abajo y tomo el hilo hacia la izquierda en la muesca situada justo antes de la barra metálica vertical. Paso el hilo alrededor de la barra vertical hacia la izquierda abajo. Pues paso el hilo en la barra horizontal por la derecha y ahora aquí
Luego se pasa por la derecha en la siguiente guía horizontal. El hilo de la aguja central es por tanto separado por una guía en cada lado para separarse del hilo de la aguja izquierda y de la aguja derecha. Paso el hilo de nuevo desde la derecha en la siguiente guía horizontal y puedo entonces deslizar el hilo por el ojo de la aguja central. Ya la segunda aguja está enhembrada. Para la aguja derecha, tiro el hilo del tercero carete y luego deslizo el hilo debajo de la placa de metal. Y luego tiro el hilo a través del disco de tensión, le agarro en la muesca de abajo y tomo el hilo hacia la izquierda en la muesca situada justo antes de la barra metálica vertical. Paso el hilo alrededor de la barra vertical hacia la izquierda de abajo, pues paso el hilo en la barra horizontal por la derecha y ahora aquí se pasa por la derecha en la siguiente guía horizontal. El hilo de la aguja de derecha está por tanto separado por una guía en cada lado. Paso el hilo de nuevo desde la derecha en la siguiente guía horizontal y puedo entonces deslizar el hilo por el ojo de la aguja de derecha. Y la tercera aguja está enhembrada. Todo está en su lugar ahora. El enhembrado está terminado, por lo que voy a hacer una prueba de puntada de recubrir. Cierre la tapa. Vamos a empezar con tejido de vaqueros, por ejemplo. La puntada de recubrir se utiliza mucho por los dobladillos, así que doblar mi tela como eso. Incluso se puede limar el borde para marcar el pliegue, mantegar el pliegue utilizando clips o pernos y poner la parte frontal de la tela en la parte superior y el dorso, lado doblado, en la parte inferior. Con el fin de saber dónde está el pliegue, se puede trazar una línea en la parte frontal de la tela. Otras personas ponen un trozo de cinta de color sobre la máquina a la derecha de la placa de las agujas, como una marca de la guía del borde de la tela. Ya que es una prueba, no he planchado mis telas y no he hecho una marca en particular. La tensión se ajusta automáticamente para que pueda ir de un tejido a otro sin tener que ajustar de nuevo. Y eso es lo que verán en unos pocos minutos con la prueba. Esta es la ventaja de la CPX 2000. Sin embargo, si usted realmente necesita ajustar, se puede hacerlo. Generalmente los discos de tensión de las agujas se posicionan sobre 4 y sobre 3 para la tensión del gancho. Eso bajo el prensatela. Y aquí vamos. Deslizo el segundo pedazo de tejido, que es una tela fina de algodón, como eso. Y un tercero pedazo de jersey.
No es muy ruidosa esta máquina. Si es ruidosa para usted es probablemente porque la cámara está muy cerca de la máquina. Vemos el resultado ahora. Para la tela de vaqueros, el resultado es bastante regular. La costura con 3 agujas es muy decorativa, agradable y constante. Por la tela de algodón es similar, el resultado es muy agradable y constante, e incluso en la parte posterior de la tela también. Para el tejido de jersey es similar, bastante también. Y nunca necesitamos ajustar la tensión entre cada tipo de tela mientras pasamos de una tela de vaqueros, una tela de algodón fino y una tela estirable. Muchas gracias por escucharme para ver este video. Siéntase libre de suscribir a mi cadena y poner un pulgar azul en mi video. Y entonces tiene una costurera muy feliz. Muchas gracias. Adiós y hasta pronto.